Al hablar de magia nos genera mucho la duda de, bueno, cuándo nació, cómo empezó todo esto. Y es más que evidente que hace cientos y miles de años atrás, quienes practicaban este tipo de cuestiones de brujería se los tenía por sanadores, por los sabios de la comunidad, mujeres y hombres, poseedores de un profundo conocimiento de las propiedades mágicas, por decirlo así, y medicinales de las plantas. También eran personas que tenían una conexión muy potente con los animales. Eran como los doctores de aquella época y trabajaban con tenían una estrecha relación con la naturaleza, ¿sí? Y es por ello que celebraban cada cambio de estación. Entonces comenzaban a practicar rituales, ya sea para curar, sea para proteger, quizás para ahuyentar algún mal, para deshacerse incluso de maldiciones, para traer la buena fortuna y el amor. Entonces aquellos hechiceros o hechiceras que también experimentaban como algún tipo de hipnosis o proyección astral, lo hacían con un estado de muy elevado de conciencia y sus capacidades espirituales también, puesto que tenían mucho contacto con la naturaleza. Entonces eso les permitía trabajar con ritos mágicos para conseguir una mayor percepción psíquica y tener visiones del futuro. Claro está, y me gustaría recalcar el tema de que los términos que estoy usando ahorita sobre hipnosis, proyección astral, no eran conocidos como tal en ese tiempo. Ahora ya tenemos nombre casi que para todo, porque ya los hemos ido experimentando y descubriendo a través del tiempo. Entonces por eso los llamo con esos nombres. En aquellos tiempos, si iban a ver alguna bruja o hechicero, con algún motivo, ya sea por alguna dolencia o malestar que tuvieran, preparaban algún tipo de mezcla curativa, ya sea de hierbas o con cristales para mejorar la salud, el estado de ánimo o para quitar el mal que le aqueja. Y eran acompañados también por algún tipo de sortilegio escrito, ya sea para su protección o para prevenir enfermedades que ya se haya diagnosticado o que ya hayan revisado en ese momento para que no regresen. Entonces sí resulta bastante interesante descubrir que muchas de las plantas y las hierbas de las que se tiene constancia eran las que usaban las brujas o las hechiceras para curar aquellas dolencias. También se empleaban para alejar las energías negativas. En aquel entonces esos conocimientos y maestrías suponían una enorme amenaza para la nueva religión de la cristiandad. Pensar que la magia podía alterar el curso de la voluntad de alguien habría dado a entender que existía algo más grande que Dios. Entonces, si bien es cierto, suena bonito, a mí en lo particular me gusta mucho el término que sí de brujo, que es hechicero, mago, suena bastante interesante y suena bastante. Nosotros sabemos ahora que eran personas muy sabias, ¿no? Pero en ese entonces eran bastantes perseguidos, fue un tema bastante doloroso también, porque si te pillaban curando con hierbas o veían que las personas iban a ti porque tenías esa capacidad, ese conocimiento de sanar, todo lo relacionaban con pactos, que si demonios y tantas cuestiones, ¿no? Entonces ahora uno sabe que eran sanadores, que eran personas que tenían un amplio conocimiento, eran personas sabias, eran personas que tenían un gran contacto con la naturaleza. Entonces estas personas sanadoras eran una amenaza, como dije anteriormente, para la nueva religión, ¿no? Para la cristiandad en aquel entonces. Acordémonos también un poco, si quieren ir a averiguar sobre la Santa Inquisición, qué torturas que hacían. Eso es algo que muy poco yo trato de ver. Sí averiguo, sí me da interés, pero lo hago muy poco porque sí que me da así como un sentimiento muy profundo y me pongo a pensar en el sufrimiento de aquella época, ¿no? Fue algo muy difícil. Sin embargo, fueron cosas que se dieron en su momento y gracias a todos esos conocimientos que se fue de generación en generación traspasando, es que hoy en día nosotros tenemos también tanta información y aparte obviamente de la ciencia que ha descubierto el uso medicinal de las plantas y algunas otras cosas, pero no se puede opacar ni dejar pasar por alto el hecho de que mucha de esta información viene como que de generación en generación, de familia en familia,
Y entonces así es como uno ha ido conociendo ciertas cosas. Incluso varios dichos que se tienen hoy en día, que yo por ejemplo he recordado de mi abuelita cuando contaba sus historias, de cuando vivía en el campo, las cosas que pasaban, esas historias que parecían así como que imposibles. Y hoy en día, con tanta información que tenemos en internet, y resulta que coincide mucho con lo que mi abuelita me contaba de cuando yo era niña. Cada vez que se iba la luz prendía velas y en la mesa nos sentábamos toditos ahí a escuchar sus historias. Entonces yo digo, wow, o sea, ¿cómo de un punto a otro pudo haber llegado esa información? Entonces resulta que no eran inventos, no era casualidad, parecían muy maravillosas esas historias, pero tenían mucha verdad, ya que no solo sucedía en el caso, por ejemplo, de mi familia, de parte de mi abuelita materna, sino que también en otras familias y quizás hasta de otros lados, porque se ven historias de gente de otros países que cuentan historias muy similares a las que yo escuchaba de niña. Y sobre todo que en esos tiempos no existían las redes, como para saber de que tenían esa información por ese medio, ¿no? Entonces sí me parece muy interesante. Espero que este video corto les sirva como para saber un poquito sobre cómo eran considerados antes los sanadores. No es que todo fue bonito para ellos, sin embargo sí nos dejaron un bonito legado. Y más que todo, hoy en día estamos en la posibilidad de hablarlo libremente. Hoy en día ya no nos van a condenar por hacer magia, por hablar de hierbas o de cristales o de rituales. Entonces estamos así como que en toda, estamos en la temporada y solo tenemos que tener la predisposición para querer hacerlo, ¿sí? Y siempre tengan presente que dos de los aspectos o las cosas más importantes a la hora de crear un hechizo son tu intención y tu intuición, ¿sí? Esos son dos factores muy importantes que no te pueden faltar. Si bien es cierto, nosotros hoy en día hacemos uso de hierbas, de implementos, de cristales, de velas, lo que sea que hagamos nosotros para hacer los rituales, no es que lo necesitemos en sí y si no las tenemos no lo podemos hacer, no es así. Lo que sucede es que para nosotros, por la forma en la que hemos sido a lo mejor criados, por el ego, por la sociedad, no creemos posible el que tengamos estas habilidades extrasensoriales o el que tengamos el creer el que somos Dios en acción. Yo personalmente creo mucho en Dios, tengo mi cuadro espiritual, mis ángeles, mis arcángeles, en todo esto. Si ustedes no creen, respeto mucho aquello, han de creer en su yo superior o en nadie, o en ustedes mismos, pero creen en ustedes, es creer en algo. Entonces, no es que necesitemos en sí la vela, el cuarzo, la hierba, no, esto lo hacemos nosotros quizás por nuestra falta de fe. No creemos posible que sin la vela o sin la hierba vamos a poder tener un resultado. Entonces, hasta que alcancemos a tener esa confianza en uno mismo, esa fe ciega de que va a funcionar sí o sí solo con mi palabra, con mi pensamiento, entonces vamos a hacer uso de estos elementos, de estos implementos, para que poquito a poco, con mucha paciencia y con mucho amor, vamos a estar viendo los resultados. Y de aquí en un tiempo, luego de tanta práctica, vamos a darnos cuenta de que si un día, ay, no tengo esta hierba, no tengo este cristal, o no tengo esta esencia, igual lo haces y se van a dar cuenta que igual les va a funcionar. ¿Pero por qué es? Porque tienen estos factores que les acabo de mencionar, su intención y su intuición, ¿sí? Entonces, simplemente para recordarles que la intención es cuando una persona piensa en algo específico y se propone a hacerlo. Es la determinación de la voluntad hacia un fin, ¿sí? Hacer algo de manera intencional consiste en llevar a cabo una situación por un objetivo en específico. Por ejemplo, lo haces con la intención de querer generar protección para ti o para alguien, por querer generar algún ingreso, por querer, tienes la intención de limpiarte porque te sientes pesado, sientes que tienes algún maleficio, o ya, esa es la intención, algún tema así en específico, algo muy puntual. Puedes tener varios objetivos, sí, pero al momento de hacer un ritual, un hechizo, un conjuro, es muy importante de enfocarte en una cosa primero, en una cosa, ¿sí? Y cuando hablamos de intuición, bueno, en el lenguaje coloquial la intuición se le conoce algo así como que es un sinónimo de presentimiento, tener esa sensación de que algo va a ocurrir
antes de que suceda y uno no sabe ni por qué, sino que simplemente lo siente, ¿ya? Y es más bien como esa habilidad de conocer o de comprender, incluso percibir algo de manera quizás un poco clara para las personas que tienen más desarrolladas sus habilidades extrasensoriales, la clarividencia, la clarisentencia, clariaudiencia y los otros claris que existan, porque son muchas las habilidades que tenemos. Entonces, percibir algo para ellos va a ser de manera un poco más clara. Para quienes aún les cuesta creer o aceptar este tipo de cuestiones, van a verlo de un poco más borrosa, pero igual van a tener esa sensación de que algo va a ocurrir. Entonces, la intuición es esa habilidad que tenemos para comprender o percibir algo de manera inmediata y sin la intervención de la razón. Es decir, al momento que yo tengo la intuición, no me pongo a pensar, mi lado lógico no empieza a reaccionar, a encontrar la razón, el qué, el por qué, el para qué, no. Es como cuando tú llegas a un lugar, recién vas entrando y de momento a otro te sientes inquieto y ya quieres salir. Simplemente no sabes por qué, solo sabes que quieres salir. Y como tú sigues tu intuición, ¿qué es lo que va a pasar? Te despides, chao, chao, me voy porque, no te inventas una excusa, algo vas a hacer y te vas. Ahí no estás pensando el por qué te estás sintiendo así, simplemente te sientes como amenazado, sientes el ambiente pesado y te vas. Entonces, estos son dos factores muy, muy importantes a la hora de hacer cualquier tipo de ritual, de hechizo, de conjuro, de sigilo, de usar el péndulo, de cualquier cosa. Tener bien presente la intención, por qué lo vas a hacer, para qué lo vas a hacer, cuál es tu objetivo, ¿sí? Y seguir tu intuición. Tú puedes querer hacer un ritual de abundancia, por ejemplo, pero si tu intuición te está diciendo como que no, y a veces no sigues las señales, vas a comprar como quien dice los elementos, o las hierbas, o lo que sea que vayas a usar, y no está, resulta que de las 5 cosas solo tienes 2, y como aún no tienes esa confianza o esa fe en ti misma, en tu poder divino, y te desanimas a hacerlo, pero tú dices, ay, pero justamente tengo para hacer el de protección, y tú sientes esas ganas de hacer el de protección, porque la intuición se siente. Entonces dices, bueno, voy a hacerlo, no te cuestiones ni el por qué ni el para qué, sino que simplemente, bueno, te dejas llevar. Y otro factor muy importante aquí también es el dejarse fluir. Es muy importante dejarse fluir en este mundo mágico, ¿sí? Dejarse fluir, aprender un poquito de simbología también, porque mientras tú estás haciendo un ritual hay veces que se te vienen las imágenes que pueden parecerte absurdas. Que por ejemplo que si un chapulete encadenado y tú vas a decir, ¿qué rayo? Pero como un chapulete encadenado. Pero luego y tú buscas qué significa un chapulete o qué significan las cadenas en el mundo espiritual y poco a poco vas a ir encontrando el sentido a todo, ¿sí? Entonces es muy importante dejarte fluir. Si tienes ya todos los implementos para hacer tu hechizo, para hacer tu ritual y resulta que te nació simplemente ponerle algo más o no ponerle una cosa y cambiarlo por otra, déjate fluir, déjate fluir. ¿Por qué? Porque como tú ya estás aprendiendo, tú ya estás aceptando ese poder divino en ti o tu propio poder, entonces tienes que poco a poco escucharte. Y una manera de escucharte es dejarte fluir. No ponernos muy rígidos en que, no, si el ritual dice que lleva esto, lo voy a poner exactamente todo igual. Eso no quiere decir que todos los rituales vamos a hacerlos como uno quiera, sin interés. No, no, no. Tratemos de hacer todo lo posible por hacerlo tal cual, pero si en el camino de estarlo haciendo, de prepararlo, te nace ponerle algo de más, o quitarle algo, o cambiarle algo, déjate fluir porque es tu cuadro espiritual hablando a través de tus pensamientos, de tu imaginación, de tu intuición, ¿sí? Nuestra intuición nos dice aquello que nuestra mente calla, ¿sí? Tengamos muy en cuenta eso. También tomar en cuenta de que muy aparte de dejarnos fluir, si pueden tener un registro de cómo están comenzando, qué día están comenzando, qué prácticas están haciendo, hacerlos quizás una semana cada práctica, mostrar qué sentiste al inicio. Si no sentiste nada, pues no sentí nada, no vi nada, ni siquiera un color, porque al inicio va a ser así como que no vas a ver tanto imágenes o animales o cosas así, quizás no, a no ser que ya tengas tu tercer ojo, tus habilidades extrasensoriales muy, muy desarrolladas. Pero puede que, por ejemplo, simplemente cuando estés haciendo algún tipo de meditación o algo, se te venga todo color rosa, o simplemente todo gris, o simplemente todo color lila.
Y los colores también tienen un significado. Es muy importante aprender de todo un poco. Si quieres especializarte en algo, pues perfectísimo. Sino aprender de todo un poco como conceptos básicos, qué significa cada color, para qué sirve cierto tipo de piedra, por lo menos las más comunes, las hierbas también. Esto es muy importante. Recordemos que nuestro cuadro espiritual, es decir, nuestro ángel de la guarda, nuestros ángeles, arcángeles, maestros, guías, seres de luz, seres celestiales, nuestros maestros ascendidos, ellos siempre van a buscar comunicarse con nosotros en un lenguaje que nosotros podamos comprender. Si eres una persona que le interesa mucho la numerología y el resto de cosas todavía no le tienes interés, pero la numerología sí, entonces vas a estar viendo sincronicidades numéricas por todos lados, en placas de carros, en facturas, vas a ver horas espejos, y como tú ya tienes ese interés o cierto conocimiento en aquello, vas a comprender el mensaje que te quieran dar, o vas a tener esa curiosidad de saber, bueno, porque estoy viendo cada rato el 5-5 o el 7-7 o el 12-12, o sea, vas a tener esa curiosidad. Si hay personas en cambio que le gustan, creen mucho en sus sueños, van a recibir mensajes por sueños, ¿sí? Luego en otra lista de reproducción vamos a estar hablando mucho acerca de los sueños y el significado de algunas interpretaciones de sueños. Entonces se van a comunicar contigo por ese medio. Y es importante por eso aprender de todo un poquito. Como ya les dije anteriormente, hay que tener mucha paciencia. No lo vamos a aprender todo de golpe, sino poquito a poquito. Y así nosotros ampliamos nuestro diccionario, por decirlo así. Entonces, si pedimos una señal y no entendimos, ay, qué numerología, como que no entendí mucho, o no es que no comprendamos, lo que pasa es que muchas veces no queremos aceptar el mensaje que nos está llegando porque no es la señal que uno quería. Resulta que uno sí quería y mi señal me dice que no, y no lo queremos aceptar. Entonces nos van a enviar otra y otra, y de acuerdo al conocimiento que uno tenga. Y no hablo de conocimiento así como que algo pesado, sino que aprender de poquito a poquito, como para ir ampliando nuestra conexión con ellos. Eso es muy importante, ¿sí? Bueno, sé que a lo mejor les voy a aburrir un poquito porque estoy ahorita es más lo teórico, pero ya poco a poco vamos a ir haciendo algunas prácticas. Como les dije anteriormente, este camino requiere de mucha paciencia, y si no tienen la paciencia para escuchar esto, a lo mejor 20 minutos que tenemos aquí en esta reproducción, imagínense en el momento de las prácticas que los resultados no es que se dan en el mismo día ni enseguida, ¿sí? Entonces espero que les haya gustado. Poco a poco voy a ir subiendo videos. El próximo video va a ser muy seguramente de los instrumentos e implementos que vamos a utilizar para los rituales que vamos a hacer posteriormente, ¿sí? Chao, chao, bendiciones para todos.